al diputado lo hizo, que lo hizo a título de diputado. Bueno, si lo hizo a título, entonces peor todavía. Ahora, fíjate, eso es... obviamente que las garantías básicas en Venezuela están liquidadas, totalmente. Por eso es que el llamado de Almagro a elecciones generales era el correcto. Porque en definitiva, si el Tribunal Supremo es capaz de eliminar la decisión soberana del pueblo venezolano del 6 de diciembre del 2015, ¿por qué no puede eliminar la decisión del soberano y del pueblo en unas eventuales elecciones regionales de gobernadores y de alcaldes? También lo hace. Lo hizo con Ledesma, lo hizo con Capriles, lo ha hecho en donde le da la gana. Pero te voy a decir una cosa más todavía. Es más, el Tribunal Supremo puede, con el poder que le ha otorgado el divino, ¿puede exigir al presidente de la República? No, puede desconocer los resultados electorales de las elecciones presidenciales. Ah, claro que sí. Por supuesto. Claro. Porque basta que un tipo en Amazonas diga que él vio que en el sur le están comprando votos y el Tribunal Supremo decide que no hay elección. Claro. Claro, chicos, porque ¿qué es lo que pasa, Arena? Que el gobierno, mira, y el gobierno, y anota lo que es así, lo que busca es llevar al país a una confrontación. Claro, obviamente. Porque ellos creen... Porque la confrontación es la única manera que ganan. Porque ellos creen que en la confrontación es donde pueden ganar. Mira que a las decisiones del Tribunal Supremo, quien las refrenda no es el presidente de la República, es el ministro de la Defensa. Quien la refrenda es el ministro de la Defensa, no es el presidente. Y sin duda, el ministro de la Defensa, el presidente y el Tribunal Supremo de Justicia lo que quieren es un combate cuerpo a cuerpo para poder tener la justificación para allanar la inmunidad de los parlamentarios acusándolos de terroristas y de golpistas. Pero como la oposición en esto ha jugado y muy inteligentemente no han podido lograr que se salgan del carril. Fíjate que Florido, que no tiene pasaporte porque se lo quitaron, y el Saime no le da pasaporte a Florido se va y llega hasta Washington. Florido viene y dice a Rodríguez, si yo vengo a mi país no pasa nada. No pasa nada, él no tenía que pedirle permiso a nadie para ausentarse. Entonces resulta, ya va a ver cuando llegue. O sea que un venezolano probablemente que quiera regresar al gobierno le va a decir, usted usted perdió la nacionalidad, usted es una apátrida. Entonces, por supuesto, nunca fue tan oportuna una reunión como la de la OEA. ¿Por qué? Porque justamente cuando el gobierno aprieta, porque las condiciones son muy adversas, y ellos creen, de verdad creen, que hay venezolanos que no sean venezolanos que se enriquecieron a la vera de los contratos con el gobierno, van a poner dinero para hacer empresas mixtas con el gobierno, una cosa petrolera. Ellos creen que el capital extranjero va a venir para acá ahora. Si el gobierno se declara que es una dictadura, que no hay poderes, a lo mejor sí, porque legalmente la dictadura puede negociar, pero tiene el gobierno que decir, nosotros somos una dictadura. El gobierno tiene que declararse dictadores, chicos, y es que eso es lo que tienen que haber hecho hace tiempo. Eliminan los poderes, generan poderes a favor de ellos, y entonces el que venga sabe que en Venezuela la Constitución no existe porque está suspendida, ¿no es así? Se suspende la Constitución y entonces sí las cosas pueden ser de otra manera. Pero mientras tengan este híbrido no van a poder, compañeros, hacer lo que quieren, y si lo hacen, los países no les van a aceptar los embajadores. Primera cosa, porque tienen que pasar por el Parlamento. Y los préstamos tan necesarios tampoco. Y el aislamiento seguramente va a ser mayor. Imagínense que la campaña de Ecuador, Arena, ¿tú sabes de quién son las gigantografías en las calles? Que por cierto, hay que reconocer que esos ecuatorianos saben hacer publicidad. De Tibisay, de Oblita, de una señora llamada Tania y otra más que no recuerdo. Chico, y lo que me llamó la atención es que también esto hay que reclamarlo en Venezuela. Chicos, que las mujeres tan lindas, ¿vale? Tan bonitas. Mira, Tibisay Lucena. Y entonces hay una cosa que dice así, no dejen
que estas señoras se cojan, le quiten al pueblo ecuatoriano tal y tal. Pero a mí no me importa el mensaje, porque el mensaje, sino que salen bonitas, chicos. Los ecuatorianos pusieron bonitas Tibisay y Lucena, que no es fácil, pero en Venezuela también tenemos artistas, cosas, hay Photoshop por lo menos. Mira, se ven bonitas en las calles de Ecuador, casi tapizada Quito y Guayaquil. Y entonces aparece... Oye, pero la propaganda dice... hicieron bonitas. Bueno, pero eso no importa, el mensaje es lo importante. Bueno, no dejes que esta señora te quite. No, pero no, yo interesante. Pero es que, claro, como tú eres un político, lo que a mí me gusta es la parte estética. Y no, dice, qué linda, dígame, Piedad Córdoba también la ponen. También. Oye, de verdad que las mujeres son lo mejor que la naturaleza ha creado, eso es verdad. Sí, es verdad. Sí. Eso es verdad. Pero hay sus excepciones. Bueno, yo no hago excepciones, Arena. Yo en eso sí no hago excepciones. Hay sus excepciones, Francisco. Mira, en todo caso, ayer, yo creo que la gente va a tener que dejar de hablar del Fujimorazo. Y de ahora en adelante, en América Latina se habla del Madurazo. Claro. O en todo caso, ¿cómo se llama? Del tribunazo. No. Atribúyeselo a quien lo tiene. El Tribunal Supremo de Justicia, que el Tribunal Supremo de Justicia y esa sala constitucional no tiene calidad desde el punto de vista académico, ni jurídico, ni nada, ni político, para que tú le des un nombre. Eso es el Madurazo. O el Padrinazo. O el padrinazo. Claro, hay que poner. O el cabellazo. No, el padrinazo, chico, el padrinazo. Lo que hay en Venezuela es un padrinazo. Pero vamos a hacer una cosa, si usted, por supuesto, nos debe estar viendo, ¿cuál es el nombre que puede recibir esta decisión del Tribunal Supremo? Tribunazo, puede ser, Madurazo o Padrinazo. Padrinazo. Francisco vota por Padrinazo. Claro, chicos, sí que... ¿Quién más vota por Padrinazo? Llámenos y pongámosle un nombre a esta decisión del TCJ. Lo que tendrías que buscar es, si quieres hacer un símil con Perú, tendrías que buscar a Montesinos, que en Venezuela Montesinos no es muy visible, pero debe haberlo. Ay, caramba. Sí, señor. Bueno, estamos en el peor de los dos mundos, en el peor de los mundos. No. Estamos, por primera vez, las últimas generaciones nacidas en Venezuela después del 58, por primera vez, han conocido la dictadura. Claro. Por primera vez. Esto quiere decir que es por primera vez en la historia del país que nuestros hijos viven y vivirán peor que sus padres. No, chicos, y es que fíjate tú lo siguiente, las contradicciones son tan grandes que vienen unos tipos, ¿no? Y dice, incluso los tres veedores, los zapateros llamo yo, para no hablar mucho, ¿no? Los zapateros dicen que en Venezuela hay que cultivar el diálogo, porque hay que dialogar para lograr que se reconozcan oposición y gobierno. ¿Dónde era el lugar indicado para el diálogo? En la asamblea. La asamblea. Y cuando tú ves en la asamblea los discursos de Moncayo, Delcy, Eloína, descubres cómo dialogar con estos tipos. Es decir, la asamblea de la OEA era el lugar para dialogar. Ahora, los tipos que están en la OEA, los propios y los extraños, dicen, pero bueno, chicos, si aquí, que lo que es un centro de diálogo, estos señores lo que vienen es a llamar, mira cómo llamaron a Almagro, malhechor, traidor, ladrón, bandido y de todo. Perruno. Entonces, fue tan violento el discurso de Moncada y de Delcy Rodríguez. El único que lo aplaudió es Diosdado Cabello. Que vino Mujica. Mujica está en Colombia porque Mujica es uno de los garantes del cese al fuego y tal. Y me cuenta alguien que está en Colombia, que hablando con Mujica les dijo, oye, yo soy, digamos, un hombre de la izquierda democrática y no puedo evitar mirar con simpatía el proceso venezolano. Y ese grupo Tupamaro tenía excelentes relaciones con militares y con Chávez. Pero lo que les dijo Mujica es que le dijo, yo no reconozco a este gobierno como un gobierno de nosotros, pues, del mundo de ellos. ¿Por qué? Porque las atrocidades que dijeron contra Almagro, a quien él conoce, porque luchó es más, no, chicos, ¿quién les propone
cuando andaban buscando el candidato para la cosa de la OEA, habían candidatos muy cercanos al gobierno y dice Mujica que él le recomienda a Almagro que no acepte, porque Almagro es una figura de la izquierda chilena, uruguaya, con opciones de haber sido candidato presidencial, pero se atraviesa Tabaré Vázquez y el tipo, para mantenerlo en el ambiente, él acepta ir a la OEA, pero va a la OEA y cuando va a la OEA y se da cuenta de lo que Insulza no quiso darse cuenta, no le quedó más remedio que actuar. ¿Y qué hicieron? Los insultos contra Almagro fueron de tal calibre que han puesto en contra hasta los que no querían meterse en este paquete. Miren, yo no sé qué va a pasar en el país. Los momentos que vienen para nosotros son muy oscuros, pero nosotros vamos a seguir diciendo las cosas después de comerciales. Amigos, seguimos con ustedes hoy jueves. Hoy es un día jueves de marzo. De marzo, el último jueves de marzo. ¿No? De los días de marzo. De los días de marzo, sí, señor. Ahora, fíjate, tú decías una cosa bien interesante. Yo creo que estamos, pero tú lo asumías personalmente. Yo creo que el país hoy debería estar muy triste. El país no voy a hablar del país opositor, voy a hablar de todo el país, incluyendo a los chavistas. Pues este es un día donde nosotros inauguramos unas nuevas formas de instaurar la dictadura. Y eso es que un día que nos entristece. Yo les decía al final que es primera vez que la generación nacida posterior al 58 va a vivir momentos de dictadura. Es la primera vez que los hijos nuestros van a vivir peor que nosotros, que los padres. Pero peor no solamente en el plano económico. No, en el plano político, social, en el plano de la comunicación. Y en el plano de las libertades democráticas. Sí, mira, con nosotros está un joven. Bueno, ni tan joven. Bueno, no, él es joven. Lo que pasa es que él se inició en la política muy temprano. Es Golfredo Dávila. Golfredo es ingeniero, egresado de la Universidad del Zulia y un luchador social de alto quilate. No voy a decir que Golfredo sigue siendo el mismo de antes, pero en sus ideas sigue siendo el mismo hombre con los deseos y con los sueños vivos. Aquí está el dirigente de Vanguardia Popular, creo que se llama Vanguardia Popular, que a su vez es una división de Bandera Roja, que a su vez fue una división y que a su vez fue una división del MIR y que a su vez fue una división de AD. Entonces, claro, oye, Bandera Roja es tataranietos de AD. Claro, porque es que Vanguardia Popular es una división de Bandera Roja. Si te hacen un examen del ADN, claro, debe tener una A por allí. Pero por eso voy. Vanguardia Popular es una derivación de Bandera Roja. Bandera Roja es una derivación del MIR. El MIR es una derivación de AD. Por lo tanto, Walfredo debió haber validado el domingo. Validado el domingo. ¿Validaste el domingo, Walfredo? No fui a validar. Pero, ¿ustedes van a validar o no? Nosotros como partido, bueno, buenos días y gracias. Nosotros como partido decidimos no participar, no validar o no legitimarlo por las razones, digamos, de inconstitucionalidad de la medida, ¿no? Fue una razón política. Claro, también hay razones de otro tipo. Nosotros creemos que se ha ido configurando una especie de proceso electoral, o los procesos electorales, y la propia ley electoral es una ley a la americana, es decir, de mayorías. Solo pueden tener acceso a los parlamentos y a los consejos municipales quienes tienen las mayorías. Las minorías se han visto en estos 18 años afectadas totalmente, y hoy con la decisión del CNE, que por cierto viola su propio reglamento. No solamente el reglamento, sino que la decisión del TCJ. El TCJ había dicho que los partidos políticos tenían 6 meses, eso lo dijo en noviembre, para legalizarse. No eran 14 horas, eran 6 meses que le daba la decisión del TCJ, no eran 14 horas. En 14 horas es imposible para fuerzas como la nuestra. La gran mayoría de las fuerzas, vamos a decir que nos consideramos minoritarias,
no aceptamos ir a ese o caer en el juego del TCJ y el CNE, porque de una u otra manera realmente aquí se ha pisoteado todo lo que tiene que ver con lo electoral, pero además de eso se ha pisoteado toda la Constitución. ¿Ustedes cumplen 10 años? 10 años. Cumplimos en este mes. Ya la fecha que nosotros ¿Ya tiene 10 años que ustedes se separaron de Gabriel Puerta? Así es. Caramba. El 11 de marzo cumplimos los 10 años. De la Venezuela en la que ustedes emergen, saliéndose de banderas rojas a esta Venezuela de hoy, ¿qué cambios han experimentado ustedes? ¿Han crecido, se han mantenido, se han disminuido? Ha habido un proceso ¿cómo es que se llama? Pendular. De avance, sí, de pendular, avance y retrocesos. Y ciertamente nosotros cuando surgimos, en el caso Zulia, nosotros nos desarrollamos, crecimos bastante, porque incluso en el Zulia nos quedamos con lo que era la mayor parte de bandera roja. Pero la crisis, de una u otra manera, nos ha afectado a todos y de repente el crecimiento se ha estancado. El activismo también, hay que ser sincero, ha mermado, porque la gente está tratando, nuestra gente de extracto popular y humilde, y la gente está en un proceso de sobrevivencia, o sea, prácticamente todos, incluyéndome, estamos en un proceso de lucha por sobrevivir, porque la crisis nos afecta. Ahora, esto que estoy diciendo yo no es un problema solamente de Vanguardia Popular, ¿no? Lo hemos conversado en distintos escenarios con distintos partidos, y esto ha afectado, la crisis económica ha afectado a todos los partidos, por supuesto, a uno más que a otro, ¿no? Ahora, esa es una realidad que está allí, y además quizás muchos de la gente de la sociedad que a veces se quejan porque los partidos no están a la altura, porque no están emergiendo, porque no están en la calle permanentemente, yo creo que lo hacen de manera desconsiderada, porque es que todos de una u otra manera estamos siendo afectados por esto que está pasando. Ahora, eso no significa que no tengamos una posición, que no tengamos firmeza, que no tengamos determinación, o que no estemos dispuestos a resistir, porque tenemos esta lucha, por en el caso mío particular, desde que éramos bandera roja, desde el 2001, y antes del 2001, el enfrentamiento a este régimen, y antes del 2001, bueno, yo tengo 40 años participando en política, enfrentado también a lo que se llamó, o mal llamado, la Cuarta República, ¿no? Opuesto. Entonces, es una lucha fíjate, fuerte. Tú has luchado en los dos, en las dos regímenes. A estas alturas, y haciendo un balance de los 40 años anteriores, de los que realmente te enfrentaste a eso, y estos 18 años, ¿cuál es el balance que tú haces de ambos momentos históricos del país? Claro, nosotros lo que hemos dicho, para ser bien claro, es que el chavismo multiplicó, o se ha dicho, en otras palabras, en términos matemáticos, elevó a la enésima potencia todos los males que había. Creó nuevos males. Pero no es que en la Cuarta República no había males. Por supuesto, si tú comparas los primeros 20 años de lo que se llama o mal llamó la Cuarta República, fueron 20 años de avance, de progreso. Nos decía el economista Gustavo Machado que hubo un año donde no hubo inflación, creo que fue en el año 67, no hubo inflación, cero, inflación cero. Y yo recuerdo, prácticamente hubo 17 años donde la inflación crecía un punto anual, un punto anual, y hoy crece 2 puntos diarios. Entonces, es una diferencia abismal, por supuesto. Hubo un proceso lo que se llama el proceso de sustitución de importaciones, que se marcó en el concepto de la CEPAL, del desarrollismo de esa época. Sí, por supuesto, no logró crear las condiciones de una Venezuela potencia, como hoy pudo haberse creado las condiciones si realmente se establece un concepto de soberanía en el desarrollo económico. Siempre fuimos dependientes y tenemos 100 años
siendo dependientes del petróleo. Sí, pero una pregunta, y eso es una pregunta también. que se inscribe en el mismo planteamiento de Ender. Es decir, tú resumes una buena parte de la historia de este país. Sí. Como militante de partido enfrentaste a la democracia, ¿de acuerdo? Y como militante de partido enfrentas, digamos, esto que no es democracia y que algunos no eufemísticamente están llamando dictadura. Es dictadura. Okay. Bueno, nosotros consideramos que es dictadura. Exacto. Y por supuesto, entonces fíjate tú, las razones por las que se luchaba en los años de la democracia eran mucho más por ampliar las libertades democráticas. Incluso por lograr aquellas cosas que después la Constitución... se hablaba de perfeccionar. Por lograr aquellas cosas que están en la Constitución, claro, la democracia participativa, exacto, por lograr, protagónica. Por lograr ampliación de las libertades democráticas. Ok. Pero hoy, según lo que yo te entiendo, se está luchando ya no tanto por las libertades democráticas, porque eso será ahora estamos luchando por la vida. Pero por la vida no, por la vida literalmente hablando, porque nos matan en las calles, nos matan en las cárceles y nos matan de hambre y nos matan por la medicina. Sí, sí. Es decir, ha habido un proceso de retroceso. Un luchador, ¿no? Un luchador que ha tenido dos momentos, es decir, contra la democracia y contra la dictadura. Y fíjate, simplemente con las palabras de Wilfredo Dávila tiene usted retratado lo que pasó en el país. Sí perdimos cosas, las perdimos de verdad. Perdimos las libertades, pero también perdimos la calidad de vida. Sí, señor. Hay mucha gente que hizo un análisis en la prensa que dice que nosotros estamos a nivel de la URSS en sus últimos días. Es decir, que esta es una economía, estamos a punto de colapsar. Y parece que eso es una realidad. Bueno, hay una comparación que se hace, disculpe, Ender, que la única parte de la historia donde hubo una situación como la que hoy vivimos fue en la época de la Guerra Federal. De la Guerra Federal. Pero había el grupo de gente que se aprovechó de la guerra para especular, los bachaqueros, pues, nacieron en esa época. Pero dice, alguien analiza hoy, no sé dónde lo leí, en alguna parte de la prensa, dice que la economía venezolana es similar a la de la URSS antes de que colapsara. Y lo peor de todo esto es que quienes colapsan... La URSS estuvo mucho tiempo casi viviendo un problema peor que lo que tiene Venezuela. Es decir, aquí, no sé si usted se recuerda que la gente se llevaba, con los que iban, la gente del Partido Comunista, la Juventud Comunista que iba a llevaban papel toalé, llevaban jabón, ¿cómo se llama? Toallas sanitarias que no existían allá. Y hoy en día es lo mismo que la gente que se ha ido del país envía a Venezuela con cajitas con muchas cosas. El caso es que lo peor que nos está pasando es que la gente que está produciendo crisis, dice hacerlo incluso por amor al país. Imagínate lo que eso significa. Si así nos quieren, es mejor que no nos quieran. Es preferible que nos odien, porque de amor nos están matando, ¿no? Entonces, es un problema bien particular el que nosotros estamos viviendo. Claro, por eso es que muchos dicen que esto es más grave que una dictadura. Y en estos días leí un artículo no recuerdo el autor, de alguien que decía que es que, aparte de que estamos viviendo, digamos, con limitaciones, un gobierno o un régimen que actúa en la arbitrariedad, violenta la Constitución, que tiene sus propias leyes para gobernar, aparte de eso se ha postrado la participación de la gente. Es decir, hay un proceso de postración generalizada de la sociedad, impotencia y todas esas cosas, enfermedades psicosomáticas. Y no está lejano el día, yo creo que no está muy lejano el día, cuando el gobierno suspenda la Constitución Nacional, la aplicación de la Constitución Nacional, para poder atender los problemas que tiene el país, porque dentro de la Constitución hay algunas cosas que no puede hacer. Pero yo creo que ya eso lo viene haciendo, Francisco. Aguántate un segundo. De una otra manera no lo ha declarado. Pero estoy hablando de una declaración. De hecho, lo estamos viviendo. Pero el gobierno, y eso lo recomiendo yo hoy al gobierno, porque a mí me gusta siempre, pero no me hacen caso, pero a lo mejor en esto sí. Yo le recomiendo al gobierno que declare una suspensión temporal de los efectos de la Constitución con el propósito de
hacer lo que no pudieron hacer en 18 años. ¿De acuerdo? Porque es que hay limitaciones. ¿De acuerdo? Hay limitaciones para los empréstitos. Hay que seguir endeudando el país. Alguien pagará. Hay que seguir dándoles, hay que dar explicación, perdón, hay que dejar de dar explicación por los muertos que todas las semanas ocurren en el país. Hay que suspender la rendición de cuentas. Sí, pero yo totalmente. Pero yo propongo que el gobierno, claro, y tenemos ahí la gente del TCJ, que el gobierno proponga la suspensión de la Constitución por periodo indeterminado. ¿Por qué? Porque la Constitución, mira, a pesar de que el gobierno la viola todos los días, pues esta es una Constitución que para el tiempo que tiene, chico, ha sido demasiado violada. Entonces, para evitar, incluso se puede proponer en el camino que se suspendan los efectos de la Constitución, pero de manera global, y que así como ellos le ordenen al presidente, que el presidente le ordene al TCJ que elabore una nueva Constitución justamente a la medida del gobierno, para que después, para que no haya OEA, para que no haya Naciones Unidas, para que las cosas tomen el lugar que correspondiente, porque Pinochet tuvo que tener su parlamento, entonces el gobierno puede, esa Constitución nueva puede nombrar un parlamento a dedo a nivel nacional. Francisco, puede, de acuerdo, cesa la Asamblea Nacional, la electa por los votos, se suspende en la Constitución. El primer elemento a suspender en la Constitución es el voto universal, directo y secreto. Francisco, ¿de acuerdo? Pero hay una cuestión, ciertamente todo eso que pero tú estás de acuerdo conmigo. Claro, es que de una u otra manera lo único que le falta al gobierno es declarar ante el mundo, pero es que ya el mundo se ha dado cuenta de lo que está pasando. Ahora, y por eso es que tiene en contra la OEA. Ahora, hay un elemento que es importante, que es que se supone que la estrategia del gobierno ha sido cercarnos, acorralar a la sociedad, el régimen, porque uno a veces utiliza la palabra gobierno y esto no es gobierno, ¿no? Y yo creo que la oposición y la sociedad opositora debemos definir la estrategia de cerco también, de cerco al gobierno. Es decir, no es generar por artificio, ¿no? Sino que hay todas las condiciones, porque ahorita el conflicto social se va a acrecentar, o se ha ido acrecentando. Hoy, por cierto, tenemos una protesta porque hoy cumple un año la ley que aprobó la Asamblea Nacional y que refrendó el TCJ, y que Maduro dijo que estaba de acuerdo con ella, pero no la ha ejecutado, que es el bono de salud y alimentos para los jubilados y pensionados. Entonces hoy vamos a partir una torta del cumpleaños infeliz en la Plaza Bolívar, y vamos a introducirse. ¿Y no temen ustedes que la Guardia le caiga palos? Bueno, porque están dando un espacio de ellos hasta ahora, ¿no? Bueno, nosotros hemos ido en 3 manifestaciones a la Plaza Bolívar con la tercera edad, y no ha habido hasta ahora Dios quiera que no ocurra nada. Hace 2 semanas, por cierto, hicimos un acto muy bueno. Claro, no fue en la plaza, sino en la planta baja de la alcaldía. Allí se acercaron cerca de 600 jubilados y pensionados, porque esta es una cosa que ha generado sensibilidad no solamente en sectores opositores. Allí está yendo gente que está sufriendo. Porque el problema es que aquí no es que los opositores están pasando mal y los del gobierno están pasando bien, es que la sociedad la está pasando mal. Ahora, esa actividad de hoy va a estar muy buena, porque es que todas las actividades que hemos hecho con la tercera edad han sido bastante efectivas, ha traído bastante participación. Pero cuando yo lo digo como ejemplo, es decir, nosotros hay un conflicto en los hospitales, las enfermeras están exigiendo aumento de salario, todos los sectores de una u otra manera tienen que declararse en conflicto. Eso va a surgir progresivamente, pero esa es una manera también de estrategia de la oposición. Claro. La oposición, por supuesto, este proceso de validación ha servido, si bien de repente el CNE determina que puede decirlo, por todas estas cosas que están ocurriendo. Anteayer el Tribunal Supremo eliminó la inmunidad parlamentaria, y pueden decir que no, que eso es falso, que los partidos no pero la demostración de que la gente, e incluso los partidos,
lo que movilizaron fue el 30% de quienes asistieron. El 70% de quienes asistieron a la validad fue por su voluntad. Decisión, por su voluntad. Entonces hay una voluntad de cambio que está allí. Ahora, eso llegará un momento en que tiene que aflorar. Claro, va a aflorar. Pero va a aflorar. Yo creo es que las cosas no siempre son iguales en todas partes. Cuando se habló de la primavera árabe, hubo fue un año prácticamente de pelea. Pero la gente cree que fue que los tipos un día se despertaron y decidieron, vamos a darle a esto de la primavera, porque no vamos a hacer en invierno por el frío. Pero no, eso es un proceso de incubación. Por ejemplo, la caída de la Unión Soviética no fue una caída, digamos, de una noche, sino que un proceso de descomposición de la sociedad. Igual está pasando con nosotros, ¿no? Hay un proceso de descomposición y lo más grave, los líderes. ¿Por qué antes era más sencillo entender que se podía abandonar el poder? Porque había la percepción clara de que tú abandonabas el poder y la opción de regresar estaba allí. Y eso impedía las rupturas violentas de la democracia. Fíjate tú que quien impulsa el golpe de Estado cuando Chávez no es precisamente el partido que estaba en la oposición, el mayoritario, ni el segundo partido, son los militares por su cuenta. Fíjate tú que a pesar de que habían civiles comprometidos, los militares a última hora no nos dejaron participar. No hubo un líder civil en la sonada contra Carlos Andrés Pérez. No lo hubo. Y no lo hubo porque los militares fueron un cuerpo extraño que se metieron a dar un golpe de Estado, a romper la relación, porque los militares dijeron, es ahora o nunca, a nosotros nunca nos va a tocar mandar. Empujan a Chávez, el venezolano no entendió nunca el chavismo, ni lo ha terminado de entender, los políticos no han entendido. Entonces resulta que estos señores, ¿qué es lo que temen ahora? Que si ellos se marcharan del poder y tuvieran alguna garantía de regresar, pues lo entregaban. Pero ellos todos los días que se reúnen para conversar sobre la gran crisis que el país vive, llegan a la conclusión, sí, pero es que si entregamos no regresamos. A mí me dijo alguien... el chavismo no morirá, pero es que la cultura esa que se ha robado, es que le voy a decir, criminalizado. El chavismo hoy es el alto mando militar. Bueno, él tiene razón. Claro, el chavismo hoy es el alto mando militar y los militares saben que un gobierno distinto a este no le va a dar las prebendas al alto mando militar que tiene ahora. Y luego mira lo siguiente. Cuando habla de alto mando es un pequeño grupo, ¿no? Ni tan pequeño. Es una cúpula. Ni tan pequeño. Cuando tú sumas los generales encargados de la alimentación, te das cuenta que no son tan pequeños, es mucho, es bastante además. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dijo un hombre que estaba muy vinculado a los militares, me dijo, cuando se les propuso, porque ellos hay temores, chicos, entreguen el poder porque van a regresar después. Y dicen, no, si entregamos el poder nos quitan a PDVSA y si nos quitan a PDVSA no nos regresamos más. Se lo digo en general a uno que hablaba conmigo, en aquella época hablaba conmigo, ya no me dice nada porque yo seguramente los cuento cosas aquí. Sí, pero tú recuerdas que me lo digo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El chavismo no sabe todo lo que está pasando, como bien dice Arenas, esto perjudica a todos los venezolanos, pero ellos no formalizan la entrega del poder porque ellos saben que no tienen regreso, porque en la democracia es posible perder y regresar. Es más, alguien les dijo, manejen el esquema nicaragüense, y lo están haciendo, pero no tienen tiempo, porque cuando los nicaragüenses, cuando se fue Ortega, si es verdad, entregaron el poder por la vía electoral, pero se cogieron todo el país, lo que llaman la piñata, lo escribió Sergio Ramírez, el vicepresidente, que fue vicepresidente del gobierno. Entonces ya ellos, por ejemplo, le pasaron el PDVSA, le crearon una empresa al lado, y el arco minero se lo entregaron a los militares. Entonces lo que pasa es que ellos no tienen garantía, el diálogo viene cuando los que se sienten a dialogar le digan, no, mire, ustedes se van a quedar con el arco minero, con PDVSA, con esto y con esto. Y entonces nosotros vamos a ser los administradores de ustedes. Eso es lo que en realidad andan buscando, porque no hay otra salida. Y agrégale a eso que no han sido los militares capaces de defender que también allí hay un potencial mineral de riqueza que es Guyana.
Pero Guyana se le entregó prácticamente. Eso no le interesa, porque van a ponerse a pelear con los guyaneses No, es que hubo un tiempo que los militares fueron la vanguardia en esa lucha. Yo estoy hasta creo que por los políticos. Walfredo, nosotros te vamos a decir que te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros. Dinos ya finalmente qué actividades tenemos para este aniversario. Bueno, aparte de las acostumbradas, un compartir este fin de semana, pero lo importante es que ahorita es la convocatoria a la concentración de la Plaza Bolívar. Por cierto, el 19, no sé si me da chance, el 19 de abril vamos a hacer una dramatización en la Plaza de la República. Allí vamos a estar los trabajadores, la sociedad civil, un poco por aquello de lo que significó el 19 de abril para Venezuela, que fue un detonante de la lucha independentista. Y ojalá ya esta propuesta pueda resonar en todo el país y en las plazas públicas se haga este evento, ¿no? Va a haber una representación de Maduro allí y la población, en el caso nuestro, les dirá que no. Incorporamos. Maduro no es capaz de decir. No, Maduro no, porque sabe él sabe las respuestas por anticipado. Yo estuve leyendo a propósito de esta dramatización la biografía de Emparan. Fue considerado uno de los gobernantes más cultos de la época. Hemos descubierto cosas que no sabíamos. Gracias. Bueno, y ciertamente. Si habláramos de este momento, Emparan fueron demócratas. Pues, bueno, si ustedes no quieren que yo mande, yo no mando. Yo me voy, pero Maduro no va a decir eso. Si ustedes no quieren que yo mande, váyanse para pero el pueblo allí va a dar una demostración de desconocimiento de Maduro. Tiene que desconocer este régimen. Ese es un acto interesante que estamos promoviendo. Hace 2 años hicimos el juicio a Maduro, fue muy bueno en la Plaza Bolívar, en la Plaza de la República, y esperamos que este sea lo que... Bueno, hermanos, nos tenemos... Gracias. Hermanos. Es una locución religiosa, hermanos. Hermanos religiosos. Estamos en Semana Santa casi. Bueno, son términos maracuchos, hermanos. Tenemos que ir a comerciales, amigos. Vayan con Dios. Buen video de ese San Luis, ¿no? Es San Luis. San Luis y Bosbey. Y un grupo de artistas venezolanos. Sí, bastante incluso. Que periódicamente, cada vez que hay una situación más o menos crítica, aparece una pieza musical de primera, ¿no? Pero es bien interesante porque experiencias similares vivió el Cono Sur. Claro, en el Cono Sur tuvo expresiones que fueron impresionantes, de un valor increíble. El rock nacional argentino, el rock nacional chileno, tuvieron un impacto en la sociedad para hacer política de manera simbólica. Y ese tipo de expresiones culturales tienen un impacto simbólico muy grande, porque primero le llega a la gente y captan el sentido y el sentimiento de la gente, y los hace realmente... Es un video conmovedor, y hace que la gente empiece realmente a preguntarse por qué nos está pasando esto que nos pasa. ¿Nos merecemos los venezolanos tener este gobierno? Es una buena pregunta. Mucha gente dirá que sí, porque hemos sido irresponsables, porque Chávez no nos robó el poder, obviamente. Chávez llegó porque nosotros lo pusimos, es obvio. Y todo comenzó precisamente con Chávez, este deslave comenzó con Chávez. Los que pusieron sus esperanzas en Maduro, las pusieron mal porque Maduro no tiene ni la templanza, ni tiene la personalidad para haber producido un cambio dramático en lo que le fue legado, en lo que le fue heredado. Al contrario, profundizó los males que Chávez había iniciado. Entonces, yo creo que expresiones simbólico-culturales como esta son importantes, y ojalá que se sigan produciendo, y ojalá que los artistas venezolanos produzcan más productos que tengan que ver con las condiciones de recepción actuales. Y para que la gente pero claro, esto tiene que ser así, Ender, de manera puntual, porque es que si los creadores venezolanos se dedican a esto, lo más seguro es que no se los coloquen en los medios. Fíjate tú, te voy a poner un ejemplo. En las democracias, cuando había democracia, habían en el Zulia conjuntos gaiteros, y esos conjuntos gaiteros eran una suerte de propagadores de la crónica social, de lo que ocurría en el momento. Hubo una vez que llegó al poder Caldera y se llevó a un tipo llamado Amable Espina, que creo que trabajaba en Radio Caracas, a dirigir, digamos, una suerte de Conatel. Y los gaiteros
interpretando lo que la gente decía en la calle, hicieron gaitas que ya comenzaban a herir la susceptibilidad del gobierno. Espina decidió, con el poder que tenía, que esas gaitas no podían funcionar, porque eran injustas. Le hizo honor a su apellido. Sí. Entonces, inmediatamente apareció un señor llamado Firmo Segundo Rincón, uno de los mejores autores de la gaita, escritores, y escribió Antizuliano. Había una voz, había muchas voces, la voz de Ricardo Aguirre, y había una voz que era una excelente voz, que tuvo la mala suerte que como Ricardo muere, su voz quedó opacada por Ricardo, pero una voz increíblemente hermosa, y era, digamos, el hombre que se conocía como el rey de la protesta, llamado Nerio Ríos. La voz de Nerio Ríos era la voz del pueblo en la gaita. Bueno, resulta que en estos tiempos Nerio Ríos dice que no hay ninguna razón para protestar, y en la radio ni en ninguna parte, ni siquiera en los sitios privados donde tú pagas las gaitas protestas, esa gaita que antes era expresión del pueblo ya no se oye por la presión. Entonces, claro, ahorita por lo que estamos viviendo, y ojo, por lo que estamos viviendo y por lo que vamos a vivir, lo que pasa es que los parlamentarios ya no pueden perder el tiempo diciendo tonterías como que el TCJ quiere ser un superpoder. Quiere no, ya lo es. Sí. Entonces hay que ser mucho más concreto en lo que se va a proponer. Y mucho más contundente. Claro, y asumir que si es verdad que no se pone la otra mejilla, no, porque no seamos portadores del ideal cristiano, no se pone la otra mejilla porque ya con una golpe en la mejilla basta. Sí, señor. Lo que hay es que, de acuerdo, esperar el momento oportuno, porque esto tal como va, hagan lo que hagan, monten lo que monten, si no desmontan el asunto, la propuesta económica y política, no van para ningún lado. Mire, se pueden coger hasta las cabrias, se pueden coger los tubos del petróleo, pero no pueden hacer nada, porque es que en definitiva, mire, cuando Maduro dice que va a dar 2 semanas, va a haber DICON 2 semanas, nadie le cree. ¿Por qué? Porque es que no, el DUCON. Sí, porque no tiene nada. Y entonces resulta que el dinero, eso sí, los dólares los siguen entregando a 700 y los siguen entregando a 10. No para traer alimentos, sino para hacer negocio. Para hacer negocio. Y lo malo de todo esto es que antes lo hacía y había un ropaje democrático, ya no lo hay. Pues se lo van a quitar a ver si esto les dura 3, 4, 5, 6 años más. Porque ellos saben que nunca más volverán al poder. Esto sí es verdad que no va a ocurrir jamás. A Pérez Jiménez incluso llegó hasta acercarse a ganar una elección. Pero les va a ser a ustedes muy difícil porque han dejado tantas cosas mal hechas que no tienen oportunidad de regresar. Pero ¿sabes por qué Pérez Jiménez pudo inclusive hasta pudo haber regresado hasta como senador, porque ganó las elecciones como senador en Caracas? Porque había una obra hecha, sí, había una dictadura feroz, pero había una obra hecha y mucha gente recordaba las obras y sobre todo la seguridad. Y es que si nosotros hacemos un balance de lo que se ha hecho en estos 18 años, no hay ninguna obra emblemática importante. Pero además, chicos, tienes una cosa que con Pérez Jiménez se enriquecieron contratistas y políticos, claro, y militares. Pero resulta que cuando el propio ministro de Chávez y la ministra y la presidenta del Banco Central dicen que los tipos se llevaron 35 mil millones de dólares en unas empresas de maletín, cuando salta el escándalo Odebrecht y resulta que ya en Brasil se sabe quiénes son los que recibieron la plata, y aquí no hubo, sino, chicos, Maduro no tuvo el valor de acusar a Capriles, que Capriles puede tener todos los defectos del mundo, pero en eso no puede estar metido Capriles, porque Capriles no podía ser objeto de soborno, porque Capriles no era gobierno, no era quien otorgaba el dinero. Pero además de eso, Arena, Odebrecht no terminó las obras y las pagaron, y otras las pagaron con sobreprecio. ¿Y qué dijo Maduro? Que las vamos a hacer nosotros. Las vamos a hacer nosotros porque tenemos cemento y cabilla.
y además puso a su hijo a ser el supervisor. Bueno, chicos. Bueno, vamos a leer estos mensajes. Buen día, excelente programa. Pregunto, ¿será que nosotros los venezolanos estamos cautivos? Dice José Fernández. Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. Buenos días. ¿Y qué dicen de las 1.500.000 viviendas? Si sabe que la cosa no está buena, pero hablen de ambas partes. El problema es que hay un maquillaje de las cifras. Yo no sé si realmente el gobierno ha hecho 1.500.000 viviendas. Yo creo que es una cifra que está súper inflada. Pero vamos a suponer que las haya hecho. Pero ven acá, es que tiene que ser súper... Mire, en Venezuela hay 6 millones de familias. Sí. Multiplica por 5 y te darán las 30 millones de habitantes. ¿De acuerdo? Ahora, si construyeron 1,5 millones, estamos hablando de que construyeron, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? El 25% de lo que ya había. Ahora, para construir el 25% de lo que hay, imagínate lo que significa en bloques, en cabilla, en cemento, en cables y un montón de cosas que sirven para construir las casas. Se hubiese construyendo el 25% de las casas, se hubiera dinamizado el sector construcción. Esta economía estuviera dinamizada, exactamente. Claro, chico. Sí, obviamente. No, los venezolanos no nos merecemos estos políticos que nos gobiernan, dice y de verdad que este señor tiene muchos problemas para escribir y no le puedo leer todo porque está todo realmente enredado. Este gobierno, dice este amigo que nos escribe, Hernando González, no deja el poder porque son exactamente los mismos que dieron el golpe en el 92. Bueno, buenos días, amigos. ¿Qué pasó con la página web que ya no se puede ver? Bueno, sí. No sé, será que como Andri no vino hoy no se podrá ver la página web, pero aquí hasta ahora globaltv65.com, señálale que vea globaltv65.com, que ahí debe estar claro, porque la internet está funcionando y si funciona la internet, que el Periscope tiene que funcionar los otros también. Sí, señor. El número de Golfredo. La página está en construcción ahora. Sí. Sí. Mira. Pero no nos habían dicho nada. Exactamente. Porque no la cerraron por un problema de... Ajá, entonces sí nos dicen que no tenemos, que la página está en construcción. Que si nos quieren ver, que nos vean por Lorini. Pero que nos pueden ver por Lorini, pero que Lorini tampoco se ve. Sí. Ok, perfecto. Ok, mira, el número de Golfredo, que nos lo están pidiendo, es 0414-630-8992. 0414-630-8992. Ese es el teléfono de nuestro invitado de hoy. Con esta situación tuve que separarme de mis hijos porque no tenía que darles de comer y dárselos a su papá para yo trabajar y traer comida del país vecino. Nos escribe una señora que tuvo que mirar a Colombia y va y viene. Dice, profesor, dice este amigo que nos escribe, les pregunto si Michael Moreno es el mismo personaje que ha estado involucrado en algunos problemas. Esto le escribe, penal, sí, es verdad. Sí, es verdad. Esto le escribe Germán Salas, que también fue militar, ¿verdad? Dice, y que dice él que ningún activo puede acatar una orden de un subalterno o expulsados de las Fuerzas Armadas, dice este amigo que nos escribe. ¿Cómo vamos a prosperar en este país si la inflación sobrepasa el 600% y el margen de ganancia para los empresarios está en 30%? Nos están africanizando. Bueno, verdad que nos estamos convirtiendo en un país de realengo, ¿verdad? Buenos días, saludos al invitado desde los puertos. Esto fue saludando al amigo Golfredo Dávila, que aquí me dice, Arenas, ríete. Eso no es una sonrisa. No tiene que, hazlo con naturalidad. No, con naturalidad. Es que tú últimamente, ¿verdad?, te estás riendo como si en una pose. Forzado, hermano. Pero en una pose. Trata de reír como eras tú antes, como eras antes. Pues. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Porque es que lo que yo tenía me lo han quitado. Es que el problema es, Arenas, que cuando tú ríes para mostrar otra cosa, ese es el inconveniente. Porque tú sabes que las caras serias son importantes, porque uno no puede estar riéndose de la tragedia, pero en televisión uno tiene que decir, en este momento acaba de haber una tragedia, se acaba de caer un puente. No, claro, pero Arena, es verdad. Arena, que es un cronista de la tragedia, no puede estar riéndose, pero ahora hace una sonrisa
porque él en la radio sí ríe, ¿no? Pero nadie me ve. Bueno, qué buen programa. En este país el gobierno viola todo y nadie hace nada. No, sí hacen. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de victimizarnos. Sí hacen, muchos hacen. Todos los días hay gente haciendo cosas. Mire, en Venezuela hay todos los días un mini Caracazo. Todos los días. Lo que pasa es que la lógica de este régimen, como lo bien lo decía Alfredo Dávila, no es la misma de la lógica de los gobiernos democráticos. Y por eso es que la gente cree que no se hace nada. Sí se hace. Lo que pasa, y se va a tener que seguir haciendo, porque la situación del país prácticamente no da para mucho. A menos que los que deben ser sensibilizados se sensibilicen. Mira, aquí no podía faltar el comentario chavista. Dice, apátridas, la salida inminente de Venezuela de la OEA los tiene asustados. Al pueblo tu mentira, lo tiene bravo con A. Ya es tarde para que rectifiquen. Ese programa se cerrará. Esto lo dice... Fíjate que cuando no lo cierra el gobierno, lo cierran aquí. Sí, señor. Sí, lo ponen en construcción. Isidro Reverol dice que él opta por el padrinazo y les va a salir caro, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dice Isidro Reverol. Dice, aquí, déjelo que lea los mensajes, chicos. Buenos días. Esa madera de gallo del TCJ debería llamarse Tribunal Supremo de Justicia, y yo lo llamaría el Diosdadazo. Bueno, imagínate tú. ¿Ya tenemos que ir ya? Sí, ya, sí. Tendremos que irnos ya. Quedaron muchos mensajes sin leer. Yo mañana los voy a leer, no los voy a borrar. Pero de verdad que estoy muy contento por la gente que nos ha escrito, inclusive los mensajes de los chavistas. Que son las mejores. Que sí, que nos han dado una buena mentada de mamá. Aquí me dice alguien, otra vez me quedé esperando, pero me quedé suspirando por el tercero. ¿Cómo? Me escribieron aquí. ¿Qué te dice? Porque debe ser que el tercer de Periscope no lo vio. Pero puede verlo en Telered TV, que ahí sí es verdad que no hay nada en construcción todavía. Sí, señor. Bueno, tenemos que irnos, ¿verdad? Sí. Porque vamos a la radio corriendo, porque el programa comienza justamente a 5 para las 8. Y faltan 5 para las 2. Y el año se va a terminar.